Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Ahí estamos. Entonces, tú ya no tienes Facebook, ¿verdad? No, fíjate que no. Lo quitaste. Sí, lo quité desde hace ya mucho tiempo, como 3 años, y vivo más feliz. Se vive uno mejor sin Facebook, ¿verdad? Pues ya estamos listos transmitiendo aquí su podcast de Despierta Colima. Estamos en este día, martes 8 de febrero, aquí con el buen amigo Andrés García Noriega, con quien vamos a estar platicando un poquito sobre lo que es, lo que significa y lo que a veces muchos colimenses no sabemos o no saben, qué significa el Tribunal de Justicia Administrativa, en el marco del informe que recientemente acabas de presentar, ¿verdad, Andrés? ¿Cuándo lo presentaste? Así es, Pedro, el 28 de enero. Ok, el 28 de enero de este año, Andrés, como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, presentó su informe de actividades y entonces vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿no? Para que la gente conozca y sepa qué hace un Tribunal de Justicia Administrativa. Pero antes de que empecemos en esa parte, saludarte, Andrés, agradecerte el tiempo que te das por estar aquí con la gente platicando y que conozcan un poquito más. ¿Cómo has estado? Gracias, Pedro. Muy bien, Pedro, con una actividad intensa. Iniciamos el año, una vez de que regresamos del periodo vacacional de ley del mes de diciembre. Empezamos a activar las labores del tribunal. Ok, que se había paralizado, se paralizó... Solamente en el año 2020 tuvimos algunas suspensiones de actividades, okay, con motivo de la pandemia, pero ya para el año 2021, que es el año pasado, implementamos medidas de contingencia sanitaria, de trabajo a distancia, etcétera, que nos permitieron poder operar normalmente y fuimos uno de los pocas instituciones impartidoras de justicia que en el año pasado, el 2021, no tuvo necesidad de suspender actividades, porque además el servicio de impartición de justicia se considera un servicio básico. Entonces, un derecho. Es un derecho, desde luego el derecho de acceso a la jurisdicción, y como servicio público también básico, de prestación por parte del Estado a través de sus órganos, que en este caso son los tribunales. Hicimos todo el esfuerzo para no suspender actividades y para que los procedimientos no se hicieran tortuosos, no se entorpecieran ni se alargaran. Oye, Andrés, pero a ver, entrando ahí en materia, para la gente que nos está escuchando de aquí de Colima, ¿qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa? O sea, cuando dicen Tribunal de Justicia Administrativa, un ciudadano, ¿en qué debe de pensar? Mira, el tribunal es un órgano impartidor de justicia. Somos, por decirlo así, de manera coloquial, jueces, aunque a nosotros la ley nos denomina magistrados. Okay. Y es un órgano que se encarga de dirimir controversias que se susciten entre la administración pública, tanto del Estado como de los municipios, como del sector paraestatal, como pueden ser también los organismos descentralizados, con los particulares, cuando resientan los particulares algún acto que estimen lesivo de parte de la autoridad. Por ejemplo, algo así como muy coloquial. Por ejemplo, si el particular se siente afectado por una imposición de una multa de tránsito que considera lesiva o agraviante, porque el particular a lo mejor considera de que no se estacionó en lugar prohibido y el agente que le levantó la infracción tuvo una mala apreciación sobre esa multa que le está imponiendo, puede acudir al Tribunal de lo Contencioso, al Tribunal de Justicia Administrativa. Que era antes así. Que era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Era el de antes. Sí. Que conocíamos cuando mucho tiempo estuvo ahí Guillermo, ¿verdad? El licenciado, el muy querido maestro Guillermo Rolas Ocampo. A ver, vámonos por partes. Diría Jack el Destripador. Así es. Yo voy en la calle manejando un coche y un tránsito me hace un alto y me dice, te pasaste la luz roja del semáforo.
Y entonces yo le digo, oye, yo no me pasé la luz del semáforo, estaba parpadeando en verde. No, que sí, no, que no. Y ese alegato ahí que no me pone la multa, el tránsito. ¿A eso te refieres cuando uno Sí, puede decir? esa boleta de infracción Ok. que va a derivar, si no se impugna y se consiente en una sanción económica, se puede controvertir, se puede impugnar si el particular no está de acuerdo con ella ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y ese es un asunto, vamos a decirlo así, menor, pequeño. Pero vamos a suponer, hay asuntos más relevantes, más grandes, más incluso de mayor trascendencia económica. Asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con responsabilidad patrimonial, asuntos que tienen que ver ya con cobros que pueden ser, por ejemplo, el cobro del derecho de agua potable, alcantarillado, drenaje, etcétera. ¿Que haya un mal cobro o qué pudiera ser, por decir, Sí, en el predial? ¿Me cobraron más? ¿Me cobraron...? Sí, claro, si no está bien calculado, si no está bien determinado, etcétera. O, por ejemplo, en el caso del agua potable, si se te está cobrando, si el particular considera que se le está haciendo un cobro injusto porque el lugar donde se le presta el servicio de agua es una casa habitación y a él le llega, por poner un ejemplo, una tarifa como si fuera un negocio, una tarifa comercial, Okay. Entonces ahí es, por ejemplo, es diferente la tabulación de la tarifa, pues evidentemente le va a llegar más alto el cobro y eso puede ser controvertido, puede ser cuestionado ante el tribunal. ¿Y cuánto más o menos le lleva a una persona un litigio en ese sentido? ¿O cuál es el procedimiento que tiene que hacer el ciudadano? ¿Ir a las oficinas con ustedes? Sí, ¿Ir mira, con un abogado? Como son asuntos de índole jurídica, los asuntos de índole jurídica es necesario que el particular se asesore con un abogado. Okay. O sea, es necesario. Pero los juicios son relativamente rápidos en el Tribunal de Justicia Administrativa. Estamos hablando que estos juicios pueden durar, tienen una duración de 3, 4 meses, si son muy complicados, 5 o 6 meses. O sea, a lo mejor los que me están escuchando decir 4, 5, 6 meses puede ser mucho, pero comparativamente hablando, y a veces las comparaciones son odiosas, pero pues hay que hacerlas, comparativamente hablando, esos plazos de respuesta son muchísimo más rápidos que, por ejemplo, tramitar un juicio en la vía civil o en la vía mercantil, donde el asunto puede durar años. Okay. Aquí los plazos de respuesta son evidentemente mucho más rápidos. Y como te decía, mi querido Pedro, hay asuntos de muy diversa índole. Estamos hablando, por ejemplo, el agua potable, el derecho al alumbrado público, multas de tránsito, cuestiones que tienen que ver con establecimientos comerciales, control de uso de suelo, licencias. Asuntos también tenemos competencia para... Ahorita que dices licencias, un ayuntamiento no me quiere dar una licencia comercial y eso se puede controvertir. Sí, se puede controvertir siempre y cuando tengas la razón, desde luego, pero sí, pero es correcto, es correcto. Se puede decir que el Tribunal de Justicia Administrativa termina siendo como, ¿qué se puede decir? Un organismo público que defiende al ciudadano ante un acto administrativo que realiza el Estado, el gobierno, los organismos descentralizados. Así es correcto. Pues ustedes están ahí para defender al ciudadano, más que para defender el actuar de... Nosotros nos pronunciamos respecto a quien tenga la razón jurídica. Ok. O sea, si el particular tiene la razón jurídica, le damos y le concedemos la razón y seguramente tendrá una sentencia favorable. Okay. Pero si no tiene la razón, confirmamos el acto. Entonces, te decía que vemos mucho tipo de asuntos, vemos también asuntos que tienen que ver con controversias de contratos, por ejemplo, contratos de obra pública, de adquisiciones, arrendamientos, servicios con el sector público, o sea, todo lo que tiene que ver con la materia contractual administrativa, también vemos ese tipo de asuntos. Vemos los asuntos también que tienen que ver con la terminación de la relación laboral entre el Estado y los municipios con los elementos de seguridad pública. Nada más con los de... Nada más, porque con los elementos de seguridad pública, incluyendo los de Fiscalía General del Estado, la competencia es del Tribunal de Justicia Administrativa. Todos los demás controversias del sector público son del Tribunal de Arbitraje, y Escalafón. Sí. Ok. Sí, es Pero, correcto. Entonces, en esas actividades que ustedes realizan, ¿sí son muchos casos los que les toca atender? Sí, la verdad es que hay una gran diversidad de casos
porque la materia administrativa es amplísima, o sea, y si a eso le agregamos, por ejemplo, los temas fiscales, que también conocemos, temas fiscales del Estado y los municipios, por ejemplo, tenencia vehicular, calcomanía fiscal vehicular, o sea, es un universo de asuntos bastante amplio. O sea, la autoridad, en este caso la administración pública, interactúa de manera muy intensa con el particular para una serie de prestación de servicios y de actividades. Y esa propia operación muchas veces genera algún tipo de controversia o puede generar alguna inconformidad. Y la vía jurídica es ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Que por ejemplo, como ahorita tú decías, tema de tenencia, ¿sí? Que termina siendo también un tema que todavía aquí en Colima está vigente la tenencia. Así es. Todavía existe ese impuesto, pero debes de cumplir con ciertos requisitos para que no se te cobre, ¿verdad? Y que ante una situación que uno como ciudadano considera, oye, me estás cobrando algo que no debe ser de la tenencia, entonces para eso están ustedes. O sea, es correcto. Es ir ahí con ustedes. O sea, terminan siendo como los defensores ciudadanos. ¿Se puede entender en esa parte? Sí, lo que hacemos, sí, se puede entender así, cuando tiene la razón el ciudadano, desde luego. Lo que hacemos es un control jurisdiccional de los actos administrativos. O sea, el control jurisdiccional puede ser muy amplio. O sea, hay una gran, como te decía hace rato, una gran diversidad de actos. Otro tema, por ejemplo, que también es de nuestra competencia, son las reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Es decir, vamos a suponer, ¿no? Es un ejemplo, vamos a suponer que un ayuntamiento o el gobierno del estado está realizando una obra pública. Y en la obra pública, por ejemplo, abre una calle o realiza alguna reparación o está mejorando alguna infraestructura y por la actividad daña o perjudica a un particular, a una vivienda, a sus derechos. Hice una calle y al estar haciendo la calle dañé parte de la vivienda de... Por ejemplo, exactamente, a manera de ejemplo, exactamente. Y esos asuntos de responsabilidad patrimonial también son conocidos por el Tribunal de Justicia Administrativa y podemos determinar nosotros el reconocimiento del derecho a que el particular sea indemnizado por el ejercicio de una administración irregular por parte del Estado. Entonces, vemos esos temas y también los otros temas muy importantes, quisiera comentar, son los temas de responsabilidades de servidores públicos. También esos temas ya se han estado presentando. Esa es una nueva atribución que tiene, relativamente reciente que tiene el tribunal, y ya se han estado presentando procedimientos que nos promueven las Contralorías municipales y la Contraloría General del Estado, y también el OSAFIC tiene atribuciones para podernos promover procedimientos de esa naturaleza. O sea, estamos hablando de algún funcionario que haga mal su trabajo. Sí, en el ámbito, y que su actividad represente una falta administrativa. Porque hay dos tipos, o sea, en materia de servidores públicos hay como dos grandes rubros de faltas. Las faltas de índole administrativa, que pueden ser graves o no graves, y las faltas que ocasionan ya la comisión de un ilícito de índole penal. Esas deben ser investigadas por la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, y también por la Fiscalía General del Estado en su caso. Y también en su momento o en su oportunidad son judicializadas ante un juez de control del ámbito penal. Y para entender más o menos eso, Andrés, ¿qué vamos a decir? Un funcionario cometió una falta administrativa no grave, ¿verdad? ¿A qué le pudiéramos llamar, qué hizo? Que no tramitó un permiso cuando se lo pidió el ciudadano, o no entregó un documento que solicitó un ciudadano, o que en lugar de firmar, no sé... una omisión puede ser. Ok. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esa es una ley marco que rige para todo el país y que también rige para el ámbito de las entidades federativas. Se establece un catálogo donde vienen determinadas cuáles son las faltas administrativas no graves y las graves. Por ejemplo, las graves son desvío de recursos, peculado, ejercicio indebido de funciones, nepotismo, etc. Y vienen ahí previstas. Estas faltas administrativas graves pueden llegar a ocasionar que, una vez tramitado un procedimiento,
se le imponga al servidor público pues sanciones económicas, pueden ser fuertes sanciones económicas, inhabilitaciones y también incluso el regresar, el tener que reponer o regresar dinero a la hacienda pública cuando se acredita que hay un menoscabo a la hacienda pública. Y esto es con independencia de las sanciones de índole penal que se pueden imponer. Y que lo pasarían en la fiscalía. Sí, y se pueden llevar, vamos a decirlo así, por vía simultánea. Okay. Es decir, tramitarse los procedimientos de responsabilidades administrativas. Primero es ante los órganos internos de control, las famosas contralorías, y luego, cuando es una falta grave, ante el tribunal. Y con independencia, insisto, de que se tramiten también ante la fiscalía. Y esa manera, por ejemplo, de ir, o el hecho de haber transitado del tribunal, que era de lo contencioso administrativo, al Tribunal de Justicia Administrativa, esa transición, ¿en qué ha mejorado o en qué ha sido un factor que beneficia al ciudadano? ¿Hay algún beneficio en eso o simplemente se le cambió el nombre? No, ha sido un cambio muy sustancial. En efecto, como tú mencionas, antes era Tribunal de lo Contencioso Administrativa con facultades y atribuciones muchísimo más acotadas que las que tenemos ahora. Uh-huh. El tribunal actualmente, para empezar, se reconfiguró. Antes estaba compuesto por un magistrado, ahora está compuesto por 3 magistrados. Esto ha representado... Una decisión colegiada ahora. Es una decisión colegiada mucho más ponderada, más razonada, más analizada, pero también nos ha ayudado mucho a acotar los plazos de respuesta. O sea, el tribunal se ha hecho más ágil, porque se distribuye de mejor manera las cargas de trabajo, porque ahora son 3 magistrados con sus respectivos secretarios de acuerdos, secretarios actuarios, y esto ha ayudado a un servicio de impartición de justicia más rápido, más eficiente y de mejor calidad. O sea, no es aquí que me esté echando un guayabazo. No, pues pero tienes que echarte porras. Pero los usuarios del servicio de impartición de justicia administrativa lo pueden constatar, cómo es la atención en el tribunal. Ajá. Y cómo son los plazos de respuesta. Desde luego todo es perfectible y todo es mejor y todo es mejorable. Claro. Y uno de nuestros propósitos, de nuestros firmes propósitos, es precisamente de consolidar el servicio de impartición de justicia y de hacer un servicio de impartición de justicia modélico. Para eso necesitamos muchas cosas. En primer lugar, sí estamos sujetos a una fuerte restricción presupuestaria. El año pasado fue muy complicado para todo el sector público gubernamental en el Estado. O sea, fue terrible el cierre del gobierno anterior y los pasivos que hubo. Hablas por la falta de recursos para los organismos, ¿verdad? Es correcto, por la falta de recursos. A pesar de eso, fuimos de las pocas instituciones públicas en donde no se dejó de pagar a los servidores públicos que prestan sus servicios en el tribunal. O sea, a pesar de todo. Pero sí estamos muy limitados presupuestalmente y necesitamos el apoyo en este caso, de los representantes de la soberanía popular, del Congreso del Estado, para poder aumentar el presupuesto del tribunal para el siguiente año, para efecto de ampliar precisamente la cobertura del servicio. A ver, ahorita vamos a meter en un tema así, medio quisquilloso. A ver, Andrés. Cuando hacemos un tema, analizamos un tema para determinar qué presupuesto debe de tener cada organismo autónomo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los ayuntamientos, cuando se toman esas decisiones de cómo o para quién sí darle recursos, a quién más, a quién menos, ¿cómo poder determinar, el Tribunal de Justicia Administrativa, cómo podría determinar X, una fórmula, ¿no? Uh-huh. X número de asuntos es igual, me cuesta atender cada asunto tanto y por lo tanto requiero esta cantidad de dinero. Vamos a hablar haciendo un ejemplo. Uh-huh. Corrígeme si estoy mal, ¿verdad? Vamos a suponer, si yo atiendo 10,000 casos al año, entonces aproximadamente hago un promedio y me cuesta por cada caso atender tanto, 5 pesos por decir, entonces necesito un presupuesto de tanto. Así es como se mide, o la manera de medición es hacia dónde va enfocado. O sea, porque a veces pareciera ser que, como dicen, yo creo que mientras menos casos ustedes vean o menos atiendan, creo que entonces se está haciendo bien las cosas. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Porque
porque como ustedes están corrigiendo un acto administrativo, significaría que al día de mañana ya no se cometa esa misma falta administrativa por lo que ustedes ya hicieron. Pudiera ser. Pero, ¿sí se puede medir así o es Yo creo que es un parámetro. Yo diría que hay como 2 parámetros para determinar la necesidad presupuestal de un ente público. En este caso pongo el ejemplo del tribunal, pero esto que voy a decir pudiera ser aplicable para otros entes públicos. Un primer parámetro es en función de las atribuciones, de las responsabilidades que te ha asignado la ley. Okay. Es decir, a mayores responsabilidades, a mayores funciones, a mayores tareas, a mayores actividades por realizar, lógicamente ocupas un mayor soporte presupuestario para poder cumplir todas las actividades. Okay. Vamos a suponer que a un ente público tiene asignadas ciertas actividades, A, B y C. Okay. Pero luego vienen reformas a la ley, luego vienen reformas a la Constitución, y ya no tiene solamente que cumplir la actividad A, B y C, sino D, E, F y G. Entonces, a tener más atribuciones, es razonable que debe tener un mayor respaldo presupuestario para poderlas cumplir todas adecuadamente. Okay. Si no va a pasar lo que, y no vas a dejar mentir, mi querido Pedro, tienes mucha experiencia en el análisis del sector público gubernamental. Si no, las leyes se nos vienen convirtiendo en letra muerta. Sí. Es decir, la Constitución y las leyes están llenas de buenos propósitos, donde te dicen que hay que tener derecho a tal cosa y a Y, y el derecho a la salud, y el derecho a la vida, y el derecho a la seguridad. Ahorita a propósito del tema de la seguridad que está tan candente en nuestro estado y en el país. Pero si no dotas a las autoridades encargadas de ver esos temas de las herramientas necesarias para poder cumplir su función adecuadamente, pues precisamente lo que dice la ley, que te otorgó más atribuciones, se va a venir convirtiendo en letra muerta. Okay. O no se va a cumplir con la expectativa que requiere la sociedad. Ese es un parámetro. Ok, pero entonces vamos a tomarlo como tú lo dices. Es un derecho que tenemos como ciudadanos a que exista esa parte en la que ustedes realizan de que nos ayuden a defendernos ante un acto o una omisión que haya hecho una autoridad estatal. Para que ustedes puedan funcionar, como es un derecho, como ahorita decías, el derecho a ese, el derecho a la justicia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, termina siendo que para que esto pueda operar como derecho, necesita, como dices tú, herramientas, recursos. Eso significa que no es gratis, ¿verdad? O sea, al final de cuentas termina costando un recurso que por medio de los recursos públicos se determina cuánto dinero se manda. Así es. Entonces, si le doy más atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa o a cualquier otro, le doy más atribuciones al Poder Judicial, como la reciente reforma en materia laboral, por ejemplo. En materia laboral, que ahora ya ellos ya tienen esos... Y ocupan un apoyo presupuestal importante. Y se ocupa el sector salud más recursos para atender una demanda, un problema de pandemia como la que vivimos. Entonces, termina siendo lo que me estás platicando, es que estamos a expensas de que quienes toman la decisión de repartir esos recursos tengan una visión de apostarle a esos temas, ¿no? Porque quienes toman las decisiones de hacia dónde vamos a destinar más recursos, pues termina siendo el Poder Legislativo. Los diputados son los que dicen qué tanto dinero se presupuesta para el ejercicio fiscal del siguiente año. Entonces, para el 2022, los diputados en noviembre se juntaron y dijeron, este va a ser el presupuesto para Colima y el gobierno estatal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y organismos autónomos descentralizados. Ok. Vamos entonces a depender del estado de ánimo de los diputados, o que le digan, o que haya diputados que realmente les interese ese tema como el que tú planteas. ¿Les interesará? ¿Tú crees que les interesa a los diputados esos temas? ¿O les preocupan más otros temas que deban atenderse o destinarle mayores recursos? ¿Qué crees que tenga que hacer o qué hace falta? Digo, me queda claro que hace falta más dinero o más recursos, ¿verdad? Pero si no me equivoco, Andrés, ya tú me corriges, ustedes
planteaban un presupuesto aproximado de 25, 26 millones 25 millones de pesos. 25 millones de pesos que les pudiera dar, se puede decir, un funcionamiento óptimo o moderado. Era prácticamente el mínimo necesario, Okay. lo que solicitamos. 25 para mínimo poder estar trabajando. Les autorizan 20. Nos autorizaron 20, ¿sí? Les autorizan 20. Entonces traen un déficit operativo de 5 millones. Que no es solamente a la institución en la que ahorita estamos encabezando. Sí. Es una situación realmente... Es una problemática muy extendida en todo el sector público colimense, sobre todo por la situación tan complicada en la que terminó el gobierno anterior, donde se generaron una turbulencia, desequilibrios financieros. Un gran desequilibrio. Pero sí, pero es correcto tu apreciación. Pero a ver, pero ¿cómo entonces, o cómo hacerle para que digan los diputados, oye, tenemos un problema, o qué prioridades tenemos o hay que destinar de los recursos, a quién se los debemos de destinar entonces? Sí. Entonces, ahí yo digo, estamos sujetos a esa, pues, estado de ánimo del diputado, como lo vean, o intereses incluso a veces hasta fuera de, ¿verdad?, partidistas, para que tomen la decisión de a quién hay que darle recursos y a quiénes no vamos a darle recursos. Y me queda claro que, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, de su presupuesto nomás le aumentaron $1 millón para este año 2022. No es ni lo que subió la inflación, ¿verdad?, que es el 7%. O sea, ¿cómo le van a pagar a sus trabajadores el aumento salarial tan solo de la inflación? Pues no van a poder, porque nomás les aumentaron $1 millón, o sea, menos del 1% les aumentaron de su presupuesto. En el caso tuyo, que tampoco es como ustedes no son los únicos que te decíamos, les dicen, ustedes ocupan 25, pues trabajen con 20. Entonces, sí. pero entonces ya no van a estar en las condiciones óptimas para poder funcionar o dar unos mejores resultados. ¿Qué entonces tendríamos que hacer? ¿A quién les toca, Andrés? O sea, ustedes, claro, tienen que hacer esa labor de sacar su chamba, porque no... Es correcto, no podemos renunciar a ella sobre pretexto de que no tenemos presupuesto. Tenemos que ajustarnos a la realidad como nos viene dada, por decirlo así, y implementar medidas de austeridad, medidas de disciplina, y generar economía. Es que ese discurso de austeridad, para mí, yo soy un crítico de ese discurso de austeridad, porque sí, lo sé. Para mí, yo soy fifi. Pero siempre he dicho, el Estado está para gastar. O sea, no puedes tú decir, déjame ahorro dinero, como Estado deja ahorro dinero. No, más bien, ¿cómo eficientizo mi gasto? ¿Y cómo logro que ese recurso, ¿sí?, se termine destinando a donde debe de destinarse de la mejor manera? Sí. Pero si tú me dices, es que ocupamos 25 millones. Con 20, pues ahí estamos sacando la chamba con la austeridad. Pues entonces yo te puedo decir, pues entonces con 10 saca, la verdad, y sé más austero. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que esa medida termina siendo contraproducente, aunque en la línea discursiva se oye bonito, ¿verdad? No, que no hay que hacer gastos suntuosos, que eso... Pues es lo que yo decía. En otra ocasión platicaba con otras personas y decía, pues entonces, pues no andes en que el gobierno no anden los funcionarios en las camionetas, la gobernadora no traiga camionetas, pues que ande en caballo y ya nos ahorramos hasta la gasolina. Y eso es una austeridad. Para mí eso no es austeridad. O sea, la austeridad nos puede llevar a un punto en el que termine siendo inoperante. Y entonces ya luego te van a decir, no cumpliste las metas o no cumpliste porque no. Entonces, quitando esa parte, Andrés, que entiendo a veces que se vuelve de moda una línea discursiva, ¿qué crees que tendrían que hacer los diputados o quienes tengan que hacer, o quienes toman las decisiones? ¿Hacia dónde tienen que mirar? ¿Por qué tener que mirar al Tribunal de Justicia Administrativa como una prioridad? ¿Tú dónde consideras que tendría que ser esa prioridad de presupuestar?
Mira, en lo que es el sistema de impartición de justicia en el que nosotros nos encontramos, nosotros somos una parte del sistema de impartición de justicia. Ajá. Hay otros órganos jurisdiccionales, hay otros tribunales. Hay que priorizar, y sí es importante priorizar cuando se construyen los presupuestos en el tema de impartición de justicia, no solamente porque es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución y en los tratados internacionales, sino porque estos órganos sirven para dirimir de una manera, vamos a decirlo así, de una manera civilizada, ajá, incluso amigable se podría decir, si me permiten la expresión, pero me gusta más el civilizada, las controversias que se presenten entre particulares y el sector público. De otra manera, al precarizar la impartición de justicia, esto puede generar problemas mucho mayores. Por ejemplo, esta sensación que permea en muchos sectores de la sociedad a nivel nacional o en las entidades federativas, etcétera, en donde la autoridad no me hace caso, no tengo una instancia que me escuche y pueda resolver mis problemas, no tengo dónde hacer valer mis derechos, y entonces eso genera y contribuye negativamente a que las personas se tomen justicia por sí mismas. Y hay muchas personas que se toman justicia por sí mismas. Y si lo vamos ya a niveles exacerbados, pues es precisamente lo que estamos viendo con los temas de crimen organizado. Sí, de inseguridad. Y de inseguridad. Entonces, sí es importante apostar por la impartición de justicia, porque es un andamiaje, es muy grande, o sea, y hay tribunales especializados de índole laboral, electoral, penal, administrativa, etcétera. Y es importante porque permite precisamente eso, y enfatizo ahí, en resolver las controversias de carácter civilizado y que la gente se sienta escuchado por una instancia que decida imparcialmente y conforme a derecho sus reclamaciones. Eso es fundamental, o sea, esto no es un discurso hueco, o sea, y esto es una de las funciones principales del Estado. Si nos vamos a Thomas Hobbes, cuando hablaba precisamente de este Estado omnipotente, omnipresente, donde el Estado tenía una gran autoridad, una de las cosas principales que decía Thomas Hobbes era garantizar precisamente la impartición de justicia. Incluso Maquiavelo también lo dice. O sea, si la impartición de justicia, si la autoridad no es capaz de poder proveer a los ciudadanos, a los particulares, de instancias para que diriman sus controversias, la autoridad pierde autoridad. O sea, no es un juego de palabras, ¿sí? Porque tiene que procesar esos conflictos. En las sociedades modernas son por naturaleza conflictuales, sí, conceptualmente hablando. O sea, todos los días hay controversias, hay conflictos, hay discrepancias. En la democracia se debate mucho, etcétera. Hay distintos puntos de vista. Y deben existir precisamente instancias de control que permitan encauzar esos conflictos y darles una solución. Y los tribunales están para dar soluciones de tipo jurídico a esas controversias o inconformidades. Oye, y además, creo que ha sido uno de los principales retos que han tenido todos los gobiernos en nuestro país, que no es la excepción, de la grave problemática que tenemos de nuestro sistema de justicia, como tú bien lo señalas, del tema de impunidad. Es correcto. Y entonces ese es el gran... Yo siempre cuando platico... El gran problema. Les digo, o sea, es que estamos en contra porque los gobiernos no nos dan justicia, hay una gran impunidad. Pero entonces no queremos gastar para que ya no tengamos esa impunidad. Decimos, no, pero es que no deben de gastarse el dinero en darnos justicia, mejor que se gaste el dinero en darme una beca o un bono o un apoyo social y que me den 3,000 pesos al mes y ya con eso. A ver, volvemos al tema. Pero yo creo que esos son derechos sociales, o sea, y se tienen que garantizar. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al bienestar social, etcétera, se tienen que garantizar. Pero también está el otro aspecto que a nosotros nos toca cubrir, que es el tema de impartición de justicia, que también se tiene que garantizar. Pero a ver, Andrés, me queda claro que puede ser un derecho social el que puedas tener acceso a la salud. Sí, pero para tener el acceso a la salud significa tener un esquema que funcione como tal, una institución que funcione para tener acceso a la salud. ¿Qué pasaría, por ejemplo, como ahorita tú lo estás planteando y que hablabas de Thomas Hobbes, ¿qué
¿Qué pasaría si esta superestructura de la que hablaba, que es el gobierno, de todo cómo debe de funcionar? Entonces yo te diría, a ver, el Tribunal de Justicia Administrativa, mejor ese dinero que se destina ahí, le doy a la gente 1,000 pesos y para cuando tengan un problema, se lo gasten en algo para resolver su problema, o contraten un abogado, o sea, entonces empiezo a derruir esos organismos o esa estructura o esas instituciones que, como tú bien dices, terminan dándome a mí una atención para resolver un tema, un conflicto y que tener yo acceso a la justicia. Entonces, si la idea es en fortalecerla, entonces lo que tendríamos que estar pensando es cómo hacerle para dotar los demás recursos y que no haya limitantes ahí. Y que si lo que yo necesito es que la población tenga acceso a justicia a menor impunidad, pues entonces ustedes como Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía, OSAFIC, si me falta uno me dices, las Contralorías. La Contraloría y el Poder Judicial terminan siendo todos en su conjunto la cadena del sistema estatal anticorrupción. Es correcto, sí. O sea, todos ustedes se ocupan. Entonces, sí, para que no haya impunidad o los índices de impunidad no sean tan altos, pues ocupamos que todos estos estas instituciones que acabo de nombrar, y si me falta una me corriges, pues necesitan fortalecerse. El Infocol también está ahí. El Infocol también. Entonces necesitamos fortalecer. ¿La Comisión de Derechos Humanos o no forma? Ok. Entonces, todos esos organismos tienen que fortalecerse. ¿Para qué? Para reducir los índices de impunidad. Y entonces, sí, como ahorita decíamos, yo creo que los diputados deberían poner un manotazo en la mesa y decir, a ver, ya basta de tantos problemas de falta de justicia, ¿no? O de acceso. Pues entonces demos los recursos. Eso sí, que ustedes, me imagino, son los principales promotores de eso. Que sea un gasto transparente. No, por supuesto. Que sea, porque ustedes como son parte de la cadena sistema anticorrupción, pues que sea transparente, que sea eficiente el gasto. Y que se mide en función de resultados. A ver, ¿cómo los medimos en los resultados? ¿Cuáles son los resultados? O sea, ¿qué resultados tú como organismo estás dando? Uh-huh. O sea, tú realizas una serie de actividades, uh-huh, pero esas actividades tienen que tener un resultado, por ejemplo, en población atendida, en asuntos resueltos, en mejorar un aspecto súper importante que los órganos impartidores de justicia le prestan o le deben prestar al Estado en general, que es en facilitar, en ayudar, contribuir a que existan mejores condiciones de certidumbre jurídica, y eso redunda en mayor inversión, eso redunda también en el mejoramiento de la economía. Cuando en un país o en un estado o en una región hay condiciones suficientes o óptimas, por decirlo así, de seguridad jurídica, ajá, en donde las relaciones contractuales se cumplen por lo general, o si alguien incumple, hay un tribunal que resuelve rápidamente esas controversias y le da la razón a fulano o a sultano, eso genera un ambiente de confianza, okay, y ayuda mucho a la inversión, ayuda mucho al desarrollo económico, a que se generen, a que la gente, el emprendurismo del que tanto se habla también, que la gente pues arriesgue su capital. Cuando hay una situación de incertidumbre, o sea, porque hay un orden jurídico débil, con instituciones que no aplican debidamente la ley, se genera el efecto contrario. Entonces la gente no arriesga su capital, no invierte, no decide, por ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, si la autoridad te llena de trámites a diestra y siniestra, trámites que pueden llegar a ser muy tortuosos o incluso irracionales o poco bien sustentados, entonces también eso inhibe el ambiente para propiciar negocios. O sea, sí, si tengo que ir con una autoridad, con la autoridad X, Y y Z, y la autoridad X me va a pedir 100 requisitos y también la otra autoridad me va a pedir los mismos 100 requisitos. O moches, y eso y todo. No, si hay corrupción todavía, se deteriora mucho más el ambiente para facilitar negocios, que redunda precisamente en el mejoramiento de la economía. Sí, eso es fundamental. Ahí yo creo que hay dos grandes retos.
Un reto, el principal, sin duda alguna, que así para poner temas concretos, es fortalecer el sistema anticorrupción. Okay. Fortalecer en este caso el sistema estatal anticorrupción, que como tú dices, mencionaste varios órganos, ahí estamos involucrados, el Infocol, Instituto de Transparencia, los AFI, que es el órgano de fiscalización superior, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Supremo Tribunal de Justicia, el propio Tribunal de Justicia Administrativa, y hay un comité de participación ciudadana y se me escape algún otro órgano. Estas instituciones estamos encargadas de articular lo que es la política anticorrupción. Es muy importante fortalecer el sistema. El sistema ya tiene algunos años, lleva como para 4 años. Ha tenido, francamente, yo lo dije en mi informe, ha tenido una actuación muy modesta, moderada, es poco visible y requiere, es algo que también comenté en mi informe, requiere un relanzamiento. O sea, el sistema, necesitamos relanzar al sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo lo relanzarías, Andrés? Mira. ¿Cómo le haríamos? Hay muchas propuestas. Una propuesta es, tenemos que revisar la propia ley, el marco regulador del sistema estatal anticorrupción, que nos articula a todas estas entidades y que también le da voz a los ciudadanos dentro del sistema. Tenemos que revisarlo. Hay varias ideas que yo he expuesto. Una de ellas es de que tenemos que darle, que puedan generar el propio Comité de Participación Ciudadana sus propias recomendaciones de manera directa, que puedan participar, intervenir como testigos sociales, por ejemplo, en procedimientos como son las licitaciones, las adjudicaciones, etc. O sea, hay que facilitar y darle mayor protagonismo a la sociedad civil dentro del sistema. Entonces, yo empezaría por una revisión al marco regulador del sistema estatal anticorrupción para fortalecerlo. Esa sería una. Y la otra, como decían los chavos, junto con pegado, es ya en lo individual, cada institución sabe perfectamente cuáles son sus necesidades y sus carencias. Sí. Entonces, en lo particular, ir fortaleciendo a todos estos órganos autónomos que conforman el sistema estatal anticorrupción. En la manera en que existan, que se puedan embonar tanto los órganos autónomos con una ley también del propio sistema más fuerte, creo que vamos a dar un paso hacia la dirección correcta y vamos a ayudar. O sea, esto no es la panacea tampoco, o sea, porque también la gente que nos escucha dice, no, van a modificar la ley, y no se necesita que se modifique la ley, sino que se cumpla, ¿sí? Pero es necesario poner bases para poder materializar un montón de atribuciones, un montón de expectativas que se tienen en las normas, para que no quede en letra muerta, no quede nada más en puro papel mojado. Sí, porque normalmente... como ahorita tú diste ahorita en el clavo al señalar, es que ahí está la ley, pues cúmplanla, ¿no? Cumplan la ley. Y luego está la otra postura, ¿no? Que dicen, es que no ocupas con que la gente sea de buena voluntad, ¿no? O sea, que los que estén al frente de los organismos sea gente buena, de buena calidad moral, de valores. Y entonces se empieza a perderse cuál es el enfoque que ahorita tú estás diciendo. Porque si bien dices tú que se necesita robustecer, fortalecer en el ámbito del marco legal, es para que quienes estén al frente de estas instituciones puedan realizar el trabajo de mejor manera. Sí, que tengan mejores herramientas y mejores para poder mecanismos. Trabajar. Así es. Y para que eso pueda suceder es porque las personas como tú que está al frente de un organismo, es porque son profesionales del tema y saben cómo hacer las cosas, porque como tú bien dices, podemos tener unas leyes muy bien hechas, pero pueden estar al frente personas que desconocen de cómo ejecutar esas normativas o esos trámites administrativos. Y entonces empezaría a perder sentido el que, como ahorita tú bien dices, pues si robustecemos todo esto, pero como dices, que vaya junto y con pegado, que también las personas que estén al frente estén profesionalizándose en la materia, que tengamos personas que le apuesten a hacer bien las cosas, pero desde un ámbito profesional, no de buenas intenciones, ¿verdad? Porque yo decía el otro día, pues a lo mejor si fuera el servicio público un tema de buenas intenciones,
pues entonces tendríamos puros curas en el servicio público, porque es gente buena y que no va a hacer nada. Pero no es así. La misma normativa, como tú ahorita lo planteas, las mismas leyes, están diseñadas para eso, para acotar el trabajo y reencauzar el trabajo de las personas. Porque yo me retomaría, como ahorita decías, Thomas Hobbes, que decía que el hombre es malo por naturaleza. O el hombre es el lobo del hombre. Ajá. Para eso necesita la autoridad. Exactamente. Sí. Exacto. Sí. Entonces, para eso se necesita la normativa, acota, y teniendo una sociedad como la nuestra mexicana, que viene con un letargo o arrastrando con una mala cultura del tema de corrupción, pues por supuesto que las normativas y los procesos tienen que ir encaminados a romper esa inercia, ¿verdad? Sí. Y para eso necesitas, como dices, es que es un trámite muy engorroso, pero a lo mejor tú pudieras explicarlo mejor, el por qué pareciera ser un trámite engorroso, pero no es que sea un trámite engorroso, sino lo que se está cuidando son toda la serie de pasos que permitan darnos la tranquilidad o la certeza, como tú dices, que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Sí, así es. O lo más fácil sería, pues háganlo como quieran, ¿verdad? Resuélvanlo como sea. Y sobre todo evitar la discrecionalidad, o sea, la famosa manga ancha, donde si las leyes fueran súper laxas, o sea, tienen que haber procedimientos, tienen que haber requisitos, esos tienen que ser razonables, sí. Insisto mucho en eso, tienen que ser razonables, tampoco pueden ser requisitos excesivos o desproporcionados, deben ser requisitos para hacer trámites y ejercer derechos, requisitos justos y proporcionales, para que se genere un ambiente de confianza. Sí. Y además estos requisitos son necesarios para que se evite la discrecionalidad absoluta por parte de la autoridad. Te das cuenta que tú vas a pedir un derecho y no te piden requisitos, todo queda a la buena voluntad de la autoridad. Eso no sería recomendable. Y por la otra parte hay otro aspecto que es el de la mejora regulatoria. Es decir, aquí sí es necesario generar ambientes propicios para la inversión, para hacer un trámite, desde solicitar una licencia, un permiso, una concesión, etcétera, que existan reglas claras y procedimientos ágiles y sencillos. Eso ayuda, insisto, a generar un ambiente de confianza para la inversión, para el desarrollo de la economía. Bueno, y el tribunal, de alguna forma, el Tribunal de Justicia Administrativa, también contribuye a ello, o intenta contribuir a ello. O sea, somos una instancia que decide con imparcialidad las controversias que se suscitan entre particulares y la administración pública, le damos la razón a quien la tiene, y el efecto de nuestras decisiones es precisamente crear certidumbre jurídica, y eso también le sirve a la autoridad, en este caso a la autoridad administrativa, le sirve para corregir sus propios procedimientos, para que no la vuelvan a regar, para encauzar su actividad. Y bueno, esa es una cuestión de corresponsabilidad, porque al final del camino todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia pertenecemos a este amplio concepto que se llama Estado. Sí. O sea, en lato sensu, como dicen. Entonces, todos tenemos dentro del Estado una actividad, una función que desempeñar. Y esta actividad está correlacionada con las actividades que realizan otros entes y otros órganos. Entonces, esto lo debemos de ver de una manera estructural. Por eso, en el tema del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual, por cierto, el Tribunal de Justicia Administrativa forma parte, necesitamos revisarlo de manera estructural para mejorarlo. Hay muchas áreas de oportunidad que se pueden impulsar ahí para consolidarlo, para que tenga una mayor presencia y sobre todo darle insisto mucho en esto, una mayor relevancia y protagonismo a la sociedad civil. Es decir, que no quede este asunto de la lucha contra la corrupción como un asunto de meras autoridades, donde solamente las autoridades se juntan y opinan sobre corrupción. O sea, es importante que sea la sociedad, la principal protagonista debe ser la sociedad, y los ojos del sistema deben ser la sociedad. Sin lugar a dudas, Andrés, porque a veces siempre decimos, es que son autoridades corruptas, ¿verdad? Ese es el argumento que siempre se toma como ciudadano, es que los gobiernos son corruptos o los funcionarios son corruptos. Pero cuando uno comete una falta,
somos los ciudadanos los primeros en querer corromper. Oiga, por favor, no me vaya a infraccionar. Oye, no me vayas, échame la mano, sácame el trámite, así, hombre, no, somos amigos. Entonces, ese es el principal problema, como lo mencionas, de la corrupción, pero que también los ciudadanos, como tú dices, somos copartícipes y yo creo que a veces somos de los principales que tenemos que promover que no se cometan este tipo de actos de corrupción. O sea, sin la participación, como tú bien dices, de la ciudadanía, no podemos abatirlo. Digo, ustedes realizan sus actividades en línea o no las están realizando ahorita? Sí, tenemos las dos modalidades. Okay. O sea, las sesiones del tribunal son públicas, okay. Se puede acudir presencialmente al tribunal. Ahorita tenemos, desgraciadamente, por la cuestión del COVID, una restricción, pero son sesiones públicas, okay. Y también por vía electrónica o vía remota también se puede. Entonces, ustedes hacen... Toda la información está en nuestra página de internet. Así es. Por ejemplo, ustedes abren esa sesión y son públicas, ¿no? Cualquiera puede escucharlos y ver cómo deliberan y cómo actúan y cómo toman sus decisiones, ¿verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, digo, y yo me incluyo, pocas veces como ciudadanos vamos a ver la sesión para ver cómo deliberan. Luego no nos interesa, ¿eh? No estamos interesados en los temas públicos. Y esa es otra parte fundamental en que los ciudadanos, como tú bien dices, que deben de participar. Entonces tienen que interesarse en las acciones o las actividades que están realizando. Hacen los ayuntamientos, sus sesiones de cabildo también son públicas. Sí. Pero resulta que ya ves en Tecomán que el municipio dijo, no, que ya no van a ser públicas, porque, o sea, esa parte como ciudadanos estamos dejando de lado de aprovechar esa situación que ahorita tú comentas, de que los ciudadanos estén interesados. ¿Y cómo hacerle, Andrés, para que los ciudadanos estén interesados? ¿Cómo decirles, mire, cuánto dura una sesión de ustedes, más o menos? Bueno, son variables dependiendo de los asuntos que tengamos enlistados para resolver, pero puede ser 1, 2 o 3 horas. Ok, vamos a suponer, 1, 2 horas, que la gente se esté interesada en meterse. Digo, tú a lo mejor que eres un experto en el tema de derecho, pues tú te puedes aventar una sesión de la Suprema Corte y estás feliz, ¿verdad? Como si estuvieras viendo el Super Bowl, a lo mejor bien emocionado, ¿qué están haciendo aquí? Y cómo debaten. Oye, ¿cómo está debatiendo, no? ¿Cómo tropicalizarlo a la ciudadanía? Decirles, oye, debes de estar interesado en lo que está pasando. Porque a lo mejor el hecho de que yo vea una sesión pública de ustedes me permite a mí tener un conocimiento para el día de mañana, incluso sin necesidad de que yo esté involucrado, pero al ver un acto de algún vecino o de alguien que está ahí en una calle, pues yo le pueda decir, oye, eso que está pasando tú puedes resolverlo en esta área, ¿no? Sí. Digo, aquí por ejemplo, en este espacio, pues es un ejercicio que funciona mucho porque podemos estar platicándolo y que la gente conozca, aunque ahorita no hemos dado esa participación. Y ahorita vamos a hablar y les voy a dar lectura a los comentarios que nos están haciendo, porque lo van a decir que queremos participación y no leemos. Aquí en el podcast sí hay participación. Ahorita leemos sus comentarios para ver qué nos platica Andrés sobre eso. Pero ¿cuál crees que pudiera tropicalizarse o...? Yo creo que sí. Mira, tiene mucho que ver aquí el tema presupuestario. Es decir, los órganos jurisdiccionales locales no tienen la capacidad presupuestaria que tienen los órganos jurisdiccionales federales. Sí, claro. Donde pueden tener sistemas tecnológicos que permitan una mayor cobertura, un mayor impacto, un mayor alcance. Allá es más difícil que se te caiga la red. Aquí estamos en una situación mucho más precaria. Entonces, la situación presupuestal es fundamental ahí, ¿eh? O sea, ahí sería, como tú lo has dicho, mi querido Pedro, o sea, priorizar el gasto. O sea, hay que apoyar mucho la impartición de justicia en el ámbito local, donde podemos fortalecer estos mecanismos. Hay otro tipo de mecanismos de involucramiento. Está todo lo que tiene que ver con las herramientas de transparencia. El ciudadano se tiene que empoderar de ellas. Está la ley general, la ley estatal, existe un órgano garante. Todos los sujetos obligados públicos tenemos que tener nuestra información en la red para que puedan consultarla cualquier ciudadano. Incluso no necesita el ciudadano ni siquiera identificarse.
Eso es importante mencionarlo. Hay gente que a lo mejor no acude a los mecanismos de transparencia porque supone que se tiene que identificar, y miedo. se identifica exactamente algún temor, me vayan alguna represalia, exacto, que está muy arraigado en nuestra cultura mexicana, está muy arraigado el tema de represalias, porque pues venimos de ciertos antecedentes donde sí esas represalias se materializaban, sobre todo si estabas en el sector público y te exponías y criticabas, pues con la pérdida del empleo, ¿no? Era como la represalia clásica, ¿no? Y bueno, entonces sí es importante que el ciudadano se empodere de esas herramientas y ir muy importante también para los órganos de impartición de justicia, ir hacia un sistema de justicia abierta, precisamente que es lo que tú comentas, donde lo que se tenga que publicitar, se publicite, se dé a conocer. Hay cuestiones que por la naturaleza de los propios procedimientos solamente las partes pueden conocer el tema, y sobre todo en otros temas donde están involucrados menores o los temas de índole penal que llevan otros órganos impartidores de justicia, pues ahí hay que cuidar la secrecía, la reserva, pero fuera de eso, o sea, el ciudadano debe estar enterado qué hacen sus órganos impartidores de justicia, porque a la medida que estén enterados se genera cultura. Exacto. Que es lo que comentas, se genera cultura, y entonces cultura jurídica para poder empoderar al ciudadano y ejercer de mejor manera sus derechos. Sí. Bueno, vamos ya a darle espacio a la gente que nos está comentando, agradecerles a ustedes que nos estén acompañando en esta muy interesante charla con Andrés, que súper recomendable, si puedan ustedes compartirlo para que más gente se entere de qué es lo que están haciendo ahí en el tribunal, que termina siendo pues, yo me quiero imaginar, ¿cuántos asuntos trataron Mira, eso es un buen dato, fíjate, para así muy rápidamente. Nosotros nos instalamos en el 2018, o sea, como Tribunal de Justicia Administrativa. En el 2018 tuvimos 743 demandas, o sea que generaron 743 juicios, con todo lo que implica cada juicio: demanda, contestación, pruebas, audiencia, alegatos y sentencia. O sea, en el 2019 tuvimos 885 demandas que se promovieron, es decir, un incremento del 19%. En el 2020 de 949 demandas estamos hablando, es un incremento del 27%. Sí. Y ahora en el 2021 tuvimos 1,324, o sea, un incremento del 78%. Sí, fíjate, en el 2018, 743. Y en el 2021, 1,324. Casi el doble. O sea, exactamente. Entonces, hay un incremento muy importante en cuanto a la exigencia o a la necesidad, mejor dicho, de la gente de acudir a solicitar este servicio, que es un servicio público. Es un servicio público que nosotros prestamos y es un derecho de ellos. Sí. Acudir ante el tribunal. Pero entonces, me queda claro, Andrés, que si mucha gente supiera o estuviera interesada de saber qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa, tendrías más casos, o sea, más gente se involucraría y dijera, no, pues mira, ahí pueden entonces ayudar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay muchas cosas que pudieran ir resolviendo y acercarse, y que creo que, como bien dices, sería lo importante, y que como ahorita les comentaba a todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, de que puedan compartirlo a las personas, esta charla que tenemos, porque es muy interesante y además nos sirve como un ejercicio, como bien dices, de ciudadanía. Agradecerles a los que nos están viendo, a Juan Carlos que nos comenta: estas reformas más la política estatal anticorrupción le darán rumbo al sistema y permitirá una coordinación efectiva entre los órganos autónomos. O sea, ¿consideras que impulsar este tipo de reformas va hacia allá, no? O sea, sí, por supuesto, va hacia allá. Es fortalecer tanto a los órganos autónomos como a la participación ciudadana como ingrediente fundamental, amalgador del sistema estatal anticorrupción. Ok. A ver, amalgador, esa palabra fue muy sonó rimbombante. Rimbombante. Es que luego se me da, no me cuques, Pedro. Amalgador, ¿cómo podemos, la otra palabra que nos entienda la gente más así? Aglutinador. Ajá. O bueno, también salió igual, ¿verdad? Pero que aglutine, coordine. Que coordine, sí, exactamente. Ok.
Carlos Aguirre nos manda saludos, un saludo al buen Carlos Aguirre. Dice, si hay austeridad, ¿es entonces porque había dispendio? El Congreso debe ser responsable y no solo recortar a todos, menos al Ejecutivo para quedar bien. Es lo que estábamos platicando hace ratito, sí, ¿no? O sea, pensar o decir que digamos, es que estoy haciendo austeridad, entonces parece, exacto, como bien dice ahí Carlos, pareciera ser entonces que se estaba gastando mal, y yo creo que no es un tema de que se gaste mal, simplemente es redireccionar o es correcto, de priorizar y de redireccionar el gasto, y no por eso significa que ustedes deben de tener menos recursos como tribunal o los demás organismos autónomos. O sea, yo creo que son los que más dinero les tienen que destinar a los organismos autónomos del Estado, porque en principio son autónomos y entonces tendrían que tener esa independencia presupuestaria para no estar supeditados al poder político, ¿verdad? De entrada, eso los fortalece a ustedes como órganos autónomos, pero además terminan siendo, como eso es la palabra, autónomos, terminan, como ustedes son ese ente, son independientes, pero esa misma independencia termina siendo que ustedes, como tú en este caso, puedes cuestionar una acción que hizo el gobierno estatal, ¿verdad? El ejecutivo, por ejemplo. Sí, lo puedo hacer. Por decir, una placa que se hizo mal o un proceso administrativo mal hecho de una placa que me generó un problema a mí como ciudadano. O el incumplimiento de un contrato, por ejemplo. Un particular contrató con la autoridad, en este caso, no sé, la adquisición de un servicio, algún insumo que le estaba proveyendo, etcétera, no le pagan, o la autoridad algún conflicto de esa naturaleza. Es un ejemplo claro. Entonces, si ustedes no tienen esa autonomía y esa fortaleza presupuestaria, o sea, todo el jurídica, ese robustamiento, pues entonces, ¿cómo van a enfrentar al poder, no? Pues ya no lo enfrentan, pues no, ¿para qué? ¿Para qué me peleo? ¿Para qué me peleo? Sí, esa es la parte que creo que tendrían que focalizar. Pero nuestra función sí está clara en la ley. Tenemos un mandato constitucional que nosotros ejercemos, me refiero a todos los que integramos el tribunal, mis compañeros magistrados y el resto de los funcionarios públicos, que ejercemos a cabalidad. Tenemos que mantener, eso sí, una neutralidad política firmemente para efecto de mantener nuestro estatus de independencia y de autonomía con relación a los poderes, porque interactuamos con autoridades que son de distinto signo político, entre ellas me refiero. Sí. Nosotros somos apartidistas, pero entre las autoridades tienen distintos signos, o sea, hay ayuntamientos de un color, gobierno del estado de otro color, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que mantener una neutralidad política en los conflictos que se susciten, incluso entre las propias autoridades, porque también esa es otra cuestión. El tribunal tiene competencia para dirimir controversias que se susciten entre las propias autoridades de índole administrativa. Pensemos en un municipio en controversia con el Estado, de índole administrativa. El tribunal tiene competencia para conocer. Y ojo, esto es independiente de las famosas controversias constitucionales, que ese es otro tema y eso lo conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en controversias que son estrictamente administrativas, entre autoridades, nosotros también tenemos competencia para conocer eso. Y se nos han planteado juicios y procedimientos así. Y entonces, bueno, tenemos que pronunciarnos con una cuestión de mucha neutralidad y de objetividad, porque no podemos sobre todo prejuzgar, o sea, y ser prejuiciosos tampoco. O sea, tenemos que tener apertura para el análisis. Creo que todo buen juzgador, una de las virtudes es la prudencia en las decisiones, y esto implica que tengas una apertura para escuchar las posiciones, y para, en función de las posiciones que escuches, aplicas el orden jurídico aplicable. O sea, y ejerces, pues, o sea, aquí interpretas en su momento la ley, si es necesario interpretarla, y aplicas el derecho. Ok, Andrés, y ya que nos estamos acercando a la hora de transmisión, ¿qué esperamos para este 2022 en el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Ves la tendencia
como ahorita lo mostrabas, a la alza de mayores casos que tengan que resolver. Sí, definitivamente. Esa es una constante. E incluso no bajaron las demandas y la tramitación de procedimientos y asuntos ante el tribunal a pesar de la pandemia. También creo que influyó, y de manera positiva lo digo, el hecho de que en el 2021 no suspendimos actividades, salvo los periodos estrictamente vacacionales de ley. Ajá. Los demás no hicimos suspensión de actividades. Cuando teníamos algún caso de alguna persona, algún compañero que dio positivo, por ejemplo, a COVID, pues se aislaba, se iba a su casa, y tenemos un mecanismo de trabajo a distancia donde la persona que se va a su casa, el servidor público que se va a su casa, puede desempeñar desde su casa de vía remota sus actividades y no se presenta físicamente al tribunal. Entonces, a través de ese mecanismo tenemos unas reglas que se aprobaron, están publicadas en el Periódico Oficial del Estado, nos permitieron no suspender actividades, y al no suspender actividades, pues ya lo vemos reflejado aquí positivamente en un incremento en los asuntos. Estamos tramitando más asuntos que antes. Y yo leyendo tu informe, que me lo proporcionaste, que lo estuve leyendo, también me daba cuenta que hacías referencia sobre la necesidad de poder tener, o que necesiten ustedes mayores recursos para tener mayor capital humano, mayores condiciones para seguir atendiendo a más gente, ¿no? Sí, era lo que te comentaba al principio, Ajá. mi querido Pedro. O sea, nos dan más atribuciones y más responsabilidades que tenemos que atender. Ajá. Pero a la medida que el número de asuntos se incrementa, el personal operativo, por decirlo así, el que hace la talacha y todo, junto con el resto del personal jurisdiccional, necesita mayor apoyo, o sea, porque a mayor asunto se atienden pues más casos. Sí. Y si no se fortalece el capital humano, y esto le va a pasar a cualquier institución, entonces se pueden generar rezagos. Sí. Y entonces los plazos de respuesta, que ahorita son de 3-4 meses, van a ser de 5, 6 o un año, porque tienes el personal insuficiente para operar, para trabajar. Nosotros ahorita estamos, de nuestra plantilla que nos autoriza la ley, apenas cubrimos el 63%. Ajá. Pero bueno, sabemos que esto es progresivo, o sea, tampoco buscamos de que de sopetón tener cubierta toda la plantilla al 100%. Sabemos que la situación financiera del sector público gubernamental es complicada, o sea, el gobierno del estado actualmente hace un gran esfuerzo por solucionar pues una problemática que le fue heredada, y pues no están las condiciones económicas para que todos los organismos, en este caso los autónomos o como el tribunal, pues tengan toda su plantilla óptima al 100%. Sí. O sea, sabemos que esto se va a dar de manera progresiva. Sí, ¿no? Y la única manera es de que el Estado tenga mayores recursos, hablando Estado como todo. Es correcto, sí, todo. Por supuesto. Entonces, porque el pastel es el mismo, pero las rebanadas a veces... Entonces, mientras los ciudadanos seamos responsables, cumplamos con nuestros impuestos, paguemos nuestros impuestos de manera correcta, pues eso de alguna u otra manera se retribuye en estas acciones, en el tener instituciones, infraestructura la necesaria para tener una mejor y una sana convivencia. Pues Andrés, yo te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado aquí en este podcast de Despierta Colima. Espero te hayas sentido a gusto y que nos sirva como un espacio de reflexión, pero a la vez es que conozca a la gente que existe un organismo que está ahí para ayudarles y defenderles ante una situación complicada administrativa que tengan de los gobiernos o de los organismos, ¿verdad? Claro que sí, Pedro, gracias por la invitación y por tener la oportunidad de intercambiar estas reflexiones con las personas que nos escuchan. Desde luego muy a gusto, como siempre. Y sí, invitarlos a los ciudadanos a que se acerquen si tienen algún problema, que se acerquen al tribunal. ¿El tribunal en dónde está? Mira, Andrés? Estamos ubicados aquí en la calle Genoveva Sánchez, número 1343, en el fraccionamiento Lomas de Vistahermosa, en Colima. Que para algunos van a saber que está cerca de la Santana, ¿verdad? De la cantina.
Porque luego... sí, la cantina ahí se ubican. Otros van a ubicar como el Colegio Anáhuac. La secundaria del Colegio Anáhuac. Colegio Anáhuac por esa calle. Esa es la calle La Genoveva Sánchez. ¿Y ya no hay otras extensiones en otras partes del estado? No, y ese es un proyecto, ese es un gran proyecto que tenemos. Ahí sí necesitamos un importante apoyo presupuestal. Lo ideal sería abrir una delegación, una especie como delegación o de oficina de gestión jurisdiccional en la parte sur del estado, en este caso en Manzanillo, por lo importante que es la ciudad de Manzanillo y porque además Manzanillo es el municipio más grande, más poblado. Así es. Entonces, sería lo ideal también tener una sede. Ese es un propósito, ese es un objetivo que tenemos, que en su momento lo plantearemos para poder tener el apoyo que se requiere para poder abrir esa oficina de atención jurisdiccional. Eso le facilitaría muchísimo a la gente, sobre todo los costos de traslado. Por eso, y es muy lógico lo que sucede, digo esto ya para finalizar, el mayor número de demandas que tenemos en el tribunal, por ejemplo, que tiene que ver con municipios, son de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Y es una cuestión muy lógica. Sí. El tribunal tiene su sede aquí en la zona conurbada. Por eso se le facilita a los particulares acudir a la sede del tribunal. Así es. Y es un poco menor el número de juicios y de asuntos, por ejemplo, de los municipios como de Manzanillo y de Tecomán, comparativamente hablando con Colima y Villa de Álvarez. Precisamente por la distancia. Sí. Ayudaría mucho tener para distribuir precisamente las cargas y además, sobre todo, para ampliar la cobertura. Claro, para ampliar la cobertura y para eso pues se necesitan más recursos. Sí, pero esa es la función principal y nuestro propósito. Hay que garantizar un derecho fundamental que está previsto en la Constitución. En ese se nos va todo nuestro empeño y todo nuestro ahínco. A la sociedad que nos escucha, que le tengan confianza al tribunal. O sea, es un tribunal muy proactivo, trata de ser ágil en sus determinaciones y lo pueden considerar, así lo digo sin modesta parte, una instancia confiable. Perfecto. Una instancia confiable que va a decidir en justicia y dar a cada quien lo que le corresponda. Perfecto, pues con eso nos despedimos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta hora. Compartan esta charla que tuvimos aquí con Andrés García Noriega. Él es el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa aquí en el estado de Colima. Y pues no me queda más que despedir, agradecerles para vernos en una próxima edición de su podcast Despierta Colima. Y como siempre digo, a diferencia de otros youtuberos que dicen peluche en el estuche, yo no digo eso. Yo lo único que les digo es que despierte Colima. Gracias y hasta la próxima.